Saludos estudiantes, mi nombre es Sebastián Granda y soy el profesor de la materia de Metodología de Investigación Educativa 1, Aproximación a la Realidad. El objetivo de este pequeño video es darles información clave básica sobre la asignatura, ¿sí? Como cuáles son los objetivos de la asignatura, cómo se organiza la asignatura y también información de cómo vamos a trabajar en esta asignatura, información básica sobre los ejercicios de aprendizaje, sobre los recursos que vamos a utilizar y también cómo comunicarnos, ¿sí? Eso en términos generales. Hablando un poco sobre el lugar y la importancia de la asignatura, ¿sí? Un dato importante es que esta asignatura, la de Metodología de Investigación Educativa 1, es la primera asignatura del eje de investigación científica de la carrera de Educación Intercultural Bilingüe. El eje de investigación científica va desde el primer nivel hasta el noveno nivel. Sí, en todos los niveles ustedes van a tener materias relacionadas con investigación científica y en los dos últimos niveles estas materias ya se orientarán directamente al trabajo de titulación, ¿sí? Como ustedes saben, para graduarse de la carrera, además de la posibilidad de dar un examen complexivo, ustedes pueden realizar un trabajo de titulación que puede trabajarse en dos formatos, ya sea a nivel de estudio de caso o como propuesta metodológica, ¿sí? Entonces es la cadena de la investigación científica a lo largo de la carrera. ¿Cuál es el gran propósito del eje de investigación de la carrera de Educación Intercultural Bilingüe? Como señala la lámina, ¿sí? El objetivo central es dar soporte, por un lado, a las asignaturas de práctica preprofesional, pero también a las asignaturas que se llaman o se denominan cátedras integradoras, ¿sí? Ustedes en todos los niveles de la carrera encontrarán prácticas preprofesionales, ¿sí? Que con diferente carga horaria, con diferentes objetivos, pero también asignaturas que tienen como nombre cátedra integradora, ¿sí? La materia de investigación busca dar los insumos, las herramientas, los elementos básicos para que ustedes puedan desarrollar bien la práctica preprofesional, pero también elementos para que ustedes puedan ir armando los proyectos integradores que constituyen el eje de la cátedra integradora, ¿sí? El otro gran propósito del eje de investigación en la carrera de Educación Intercultural Bilingüe es ofrecerles las herramientas teórico-metodológicas necesarias para que ustedes desarrollen el trabajo de titulación, ya sea en el formato de estudio de caso, ya sea en el formato de propuesta metodológica, pero también darles insumos para aquellos que opten por realizar el examen de validación como trabajo de titulación final, ¿sí? Eso en cuanto al lugar y a la importancia de la asignatura. ¿Cuáles son los objetivos de esta asignatura? Son dos fundamentalmente. En primer lugar, introducirles al campo de la investigación educativa, ¿sí? Para ustedes, muchos de ustedes, quién sabe que para todos, será la primera vez que van a hablar de investigación científica, de investigación educativa. Entonces, esta materia busca darles las pautas generales, elementos generales, introductorios, para que ustedes comprendan en qué consiste la investigación científica y de manera particular en qué consiste la investigación educativa, ¿sí? Ese sería el primer objetivo de la asignatura. El otro gran objetivo es proporcionarles las herramientas investigativas necesarias para que puedan hacer el ejercicio de observación del contexto sociocultural en la asignatura de Práctica Preprofesional 1. Ya verán en el programa de la asignatura de Práctica Preprofesional 1, la tarea que tienen que hacer ahí es explorar el contexto socioeducativo, sociocultural, sociolingüístico, económico también, de la institución educativa que ustedes van a seleccionar para realizar la práctica preprofesional. Entonces, esta asignatura les busca dar los elementos necesarios para que ustedes puedan hacer ese ejercicio de observación. Eso en cuanto a los objetivos de la asignatura. Ahora, ¿cómo está organizada la asignatura de Metodología de Investigación Educativa 1? Hemos dividido la asignatura en 4 unidades de estudio. Si ustedes tienen en pantalla los nombres de las 4 unidades, la primera unidad lleva como nombre la educación como producto sociohistórico, la unidad número 2 lleva como nombre la educación como objeto de investigación, la unidad 3, problemáticas educativas, y la unidad número 4, métodos y técnicas de observación. Rápidamente, ¿cuáles son los objetivos de cada una de estas unidades? El objetivo de la primera unidad, como su nombre lo dice, es tratar de analizar la dimensión histórica y social de la educación, ¿sí? Normalmente pensamos que la educación es un fenómeno individual en el que participan solamente individuos, ¿sí? Pero va más allá, ¿sí? La educación es un producto social, es un producto de la sociedad, está condicionada por la sociedad, pero también la educación es algo que incide en la sociedad. Entonces, la idea de esta unidad es tratar de ver esos dos lados. La influencia que tiene la educación en la sociedad, pero también cómo la sociedad incide en la educación. El objetivo de la unidad número 2 es tratar de
analizar a la educación como objeto de estudio, como objeto de investigación, ¿sí? Y aquí vamos a poner énfasis en la idea de que la educación es una problemática, es un fenómeno que interesa a varias disciplinas científicas, no solamente a los pedagogos, ¿sí? La educación es algo que interesa mucho, por ejemplo, a los lingüistas, que interesa a los sociólogos, que interesa a los antropólogos, a los psicólogos de la educación, gente que está vinculada al tema de la política, de las ciencias políticas, de política social. Entonces, la idea de esta unidad es evidenciar ese carácter de la educación, ¿sí? Como un fenómeno que interesa a muchas disciplinas y no solamente a una. Y también la necesidad, ligado con el tema anterior, de poner en práctica una mirada multidisciplinaria para entender la complejidad de la educación, ¿sí? En la unidad número 3, el objetivo es entender las principales problemáticas educativas del país, ¿sí? Vamos a poner énfasis en los últimos 10 años y vamos a tratar de analizar los principales avances, problemas que han habido con la educación en dos dimensiones claves, lo que es la cobertura, pero también la calidad de la educación, ¿sí? En un segundo momento dejaremos el horizonte nacional y trataremos de pensar las mismas problemáticas en nuestros contextos, sea que vivamos en contextos urbanos o en contextos rurales, ¿sí? Y la cuarta unidad tiene como objetivo central el entender en qué consiste la observación como técnica de investigación, tratar de poner énfasis en la observación participante y darles algunas herramientas para que ustedes aprendan a hacer observación participante, ¿sí? Cómo se hace una guía, por ejemplo, de observación, cómo se recolecta información a través de la observación, cómo se organiza y sistematiza la información que uno recolecta a través de la observación y finalmente cómo se hace un informe de observación. Esta unidad, de manera particular, les va a servir para lo que es el trabajo que tienen que hacer en la práctica preprofesional número 1. En cuanto a las actividades de aprendizaje, cada unidad de estudio contempla 2 actividades de aprendizaje, ¿sí? Cada actividad puede ser de diferente tipo y puede tener diferentes objetivos, ¿sí? Algunas actividades van más orientadas a lo que es comprensión de conceptos claves y planteamientos claves, ¿sí? Para eso tendrán que leer textos, ¿sí? Libros, capítulos de libros, textos hechos por el mismo profesor, pero también ver videos que vamos a tomar, videos ya existentes, pero también videos creados por el profesor. Sí, y aquí el ejercicio central será entender, comprender y apropiarse de esos conceptos claves que están ligados con los objetivos de la unidad. Otras actividades tienen que ver más con el tema de discusión de problemáticas centrales, ¿sí? Ligadas a cada una de las unidades de estudio, y para eso habilitaremos foros en cada una de las unidades para que pueda haber discusión entre ustedes y el docente, ¿sí? Y por último también encontrarán actividades o ejercicios de aplicación práctica, ¿sí? Ejemplo, en la unidad número 4 ustedes tendrán que hacer un ejercicio, ¿sí? De aplicación práctica que consiste en hacer una observación, ¿sí? Ya nos pondremos de acuerdo sobre qué vamos a observar y cómo vamos a observar, pero fundamentalmente el trabajo central de esa unidad será un ejercicio de aplicación práctica. En cuanto a los recursos de aprendizaje, todos los recursos que ustedes necesitan para las actividades de aprendizaje constan en el ambiente virtual, ¿sí? En el apartado que dice recursos, ¿sí? Ahí ustedes van a encontrar los textos, van a encontrar los videos, van a encontrar capítulos de libro, etcétera, ¿sí? En algunos casos ustedes descargan directamente los materiales, basta con que den un clic y con eso descargan el material, y en otros casos encontrarán la dirección electrónica que les va a llevar hacia los recursos, ¿sí? Porque algunos recursos están en la base de datos de la Universidad Politécnica Salesiana, pero también están en revistas de la Biblioteca Virtual de la Universidad Politécnica Salesiana, y otros textos, otros artículos ustedes podrán encontrar en revistas electrónicas de libre uso, ¿sí? Entonces, en ese caso no descargarán directamente el artículo, sino que tendrán que seguir las orientaciones para llegar a las diferentes bases en el que reposa ese documento, ¿sí? Un dato que es importante que consideren es que para ver los videos que están asignados como recursos de aprendizaje, ustedes necesitan parlantes o audífonos, de lo contrario no escucharán el video. Es en cuanto a los recursos. Y para ir finalizando la comunicación con el docente, debajo de este video ustedes encontrarán un foro que dice dudas y preguntas, ¿sí? Cualquier consulta, duda que ustedes tengan en relación con la materia, los objetivos, las tareas, los recursos, etcétera, si ustedes pueden escribir en el foro, ¿sí? Y algo interesante del foro es que las preguntas que ustedes van a hacer y mis respuestas a sus preguntas serán visualizadas por todos sus compañeros. Y esto es importante porque así los demás compañeros también aprovecharán de sus dudas y también de las respuestas que dé como profesor o como docente de la asignatura.
También pueden comunicarse con el docente de manera individual, ¿sí? Conmigo de manera individual, y para eso deben enviar un mensaje a través del ambiente virtual. ¿Sí? Ese sería el procedimiento para cualquier problemática, duda, dificultad que ustedes tengan a lo largo de la asignatura. ¿Sí? Eso es, chicos, espero que haya sido útil la información, les deseo mucha suerte y estaremos ya comunicándonos para las principales actividades de aprendizaje de la unidad número 1. ¿Sí? Saludos.